En el episodio de hoy veremos el increíble caso de Intelego Technologies, un gran caso de estudio de banderas rojas a evitar. Además, entenderemos lo que son las stablecoins, veremos sus casos de uso e intentaremos dilucidar el impacto que su adopción podría tener en los bancos y en las empresas de procesamientos de pagos. Bienvenidos al episodio 14 de Más Flow que Cash. ¿Qué tal todo, Javi? ¿Qué tal la semana? Todo bien. Lo que te he comentado antes, hoy hemos hablado con una empresa que podría ser una potencial inversión. A lo mejor la traemos al podcast en el futuro. De momento no puedo hablar mucho más, pero un caso, una reciente IPO en Europa, creciendo a ritmos alucinantes, márgenes alucinantes y cotizando a un PER bastante, bastante bajo. No bastante bajo, 20 veces, 24 veces, pero para los crecimientos que tiene la empresa, estamos Bueno, pues intentando averiguar qué pasa. si acabáis invirtiendo, pues la traemos al podcast y así la pumpeas un poco. Luego yo voy a No, hablar no. de, Luego yo voy a hablar de una historia un poco de Pump and Dump, que es básicamente inflar una acción para luego que se salgan todos los problemas a la luz. Pero antes de entrar en el episodio de hoy, Sí. Javi, tenemos que decir que queremos que los suscriptores, ¿no? Bueno, los oyentes nos dejen preguntas porque vamos a hacer un episodio especial de preguntas y respuestas. Estamos barajándolo, vamos a ver si hay interés. Si no hay interés, no lo hacemos y seguimos hablando de nuestras mierdas. Pero si la gente tiene interés, abrimos en comentarios o idealmente que nos comenten en el vídeo de YouTube y nos digan que les guste, qué tipo de pregunta, bueno, la pregunta que tengan sobre lo que sea. Y si no, también obviamente nos pueden escribir por Twitter o por donde sea, ¿no? Cualquiera de los canales, Sí. al final leemos todos. Comentarios en Spotify también valen. Yo la verdad es que nunca he comentado un episodio en Spotify, pero veo que la gente lo utiliza, entonces ahí también Nos se puede vale, hacer. vamos a leer todo. Sí, 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 Porque tenemos un totalmente. programa especial para una fecha especial y Ujú. si hay interés, pues lo haremos. Y si no, pues seguiremos con nuestras cosas. Además, Leandro, Veo- tenemos que recordar, por supuesto, que necesitamos que la gente se suscriba, ¿verdad? Sí, 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 y además vienen unos episodios bastante interesantes, que no quiere decir que los primeros no hayan sido interesantes, pero los que vienen también lo son, porque además ya lo tenemos todo organizado, así que Tenemos suscribíos los y 4 siguientes, ¿no, Leandro? Además de este, 4 eso es, más con los temas que vamos a tratar ya definidos. eso es. Y bueno, son temas que a Javi y a mí nos ilusionan, pero como todos de los que estamos hablando, porque básicamente La elegimos de verdad lo que que sí. hablar. Sí. Vale, Javi, de hoy vamos a hablar de, como siempre, dos temas dispares, ¿no? Yo voy a traer el tema de una empresa sueca. Es un caso espectacular, debo decir. Te lo he hypeado un poco Me antes, lo te has he dicho. hypeado. Ahora no me ha dejado mirar nada. No me ha dejado mirar nada. Yo no la conocía y no he mirado nada. Así que estoy esperando que me cuentes, Leandro. Vale, pues a ver, la empresa es Intelego Technologies, ¿vale? Es una empresa sueca fundada en 2011 en Estocolmo, ¿vale? Y se ganó la reputación de ser líder en verificación de desinfección, ¿vale? Ahora te explico lo que es, pero básicamente lo que hacen es que mediante un dosímetro que tienen, que es como una pegatina, reacciona ante la luz ultravioleta y entonces puedes saber si donde has puesto esa pegatina o ese parche ha estado expuesto a la luz ultravioleta o si no ha estado expuesto a la luz ultravioleta. ¿Por qué es esto importante? Porque la luz ultravioleta se utiliza para esterilizar, ¿vale? Pero es invisible al ojo humano. Entonces, los productos de Intelego básicamente permitían, digamos, de manera sencilla y rápida que sus usuarios pudieran saber si una sala, por ejemplo, había sido desinfectada. Oye, voy a poner luz ultravioleta, voy a poner pegatinas en todo el equipamiento que sí o sí tiene que tener exposición y luego, solo mirando las pegatinas, ¿vale? Voy a saber si ha sido desinfectado correctamente porque ha estado expuesto a la luz ultravioleta, ¿vale? Así lo piensas y dices, vaya mierda, ¿no? Porque ¿Es el es, método más eficaz para chequear esas cosas? te voy a explicar los métodos que había antes, ¿vale? Uno era, bueno, primero
o sea, esto es disruptivo, ¿vale? Por dos motivos. Primero, porque era muy simple, ¿vale? Simplemente dos colores. O ha sido esterilizado o no. O ha estado expuesto o no, ¿vale? Ujú, Y luego muy accesible, ¿vale? Porque solucionaba dos problemas que tenían las soluciones existentes, ¿vale? Y los dos problemas se pueden, digamos, resumir en velocidad y coste. Lo más utilizado, ¿vale? Antes de la llegada de Intelego, y bueno, luego veréis que igual también después de la llegada de Intelego, pero eran los indicadores biológicos, ¿vale? Esto era eficaz, pero tardaban entre 24 y 48 horas en dar resultados. Entonces, obviamente, para ciertos casos de uso, esto no te vale. Si yo necesito saber si se ha desinfectado una sala antes de que entre otro paciente, no puede estar 24 o 48 horas esperando porque ujú, no es eficiente, ¿vale? Luego, entonces, el indicador de Intelego era inmediato. Entonces, obviamente, mucho mejor que este. Luego podías solucionar este problema de velocidad, ¿vale? Comprando un radiómetro que básicamente te medía la luz ultravioleta en tiempo real. Problema, el coste, ¿vale? O sea, eran aparatos caros y aparte había que, digamos, tener un poco de conocimiento técnico para utilizarlos, ¿vale? ujú, Eso con la Intelego pues lo solucionaba también porque era muy sencillo, o un color u otro, ¿vale? Entonces, obviamente, la empresa, pues el COVID fue un gran boom para la empresa. ujú, me Esta puedo empresa imaginar. salió a cotizar en el año 2019, ¿vale? Qué casualidad. Sí, sí, yo creo que sacaron ellos el COVID de Wuhan, les venía bien. Entonces, voy a compartir algunos números para que os hagáis un poco una idea de la escala o sea, y del crecimiento, ¿vale? Crecimiento de ingresos, 915% en 2020. Ujú. 24% en 2021, 523% en 2022, 219% en 2023 y 42% en 2024. Tasa anualizada de crecimiento de ingresos de 2019 a 2024, 223%. No sé, Javi, si tú, bueno, tú miras mucho Japón. No sé si conoces alguna empresa Mm. que haya crecido a este ritmo sin ser un fraude. ¿Y cuánto qué facturación, tenían o de cuánto empezaban? Porque si empiezo con cero, pues a lo mejor sí me Sí, sale, pero empezó cercano a cero. O sea, okey. fue... Sí, sí. Cuando salió en la IPO también estaba cercano a cero. Sí, sí, sí. O sea, Okey. no estaba lo puedo mirar, pero vamos, no No, vale, estaba. vale. O sea, estaba empezando, por así decirlo. Sí, 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 sí. Yo no he visto un caso, bueno, a ver, sí he visto casos, pero no nada que me pudiera porque en esos, comienzos es que es muy Sí, difícil. vale, Pero vamos, uno diría interesante, ¿no? No sé a qué espectacular. cotizaría, Bueno, depende de lo que yo cotizaría. yo te digo que para mí cruza el umbral de lo interesante al umbral del fraude. O sea, me refiero, me tendría que poner a mirar muchas cosas para creérmelo, sinceramente. O sea, mi primer punto de vista sería escepticismo más que guau. Bueno, sí, claro, eso siempre. Sobre todo con o sea, me refiero, con un track record de 5 años. Ujú, Vale, beneficios operativos, ¿vale? Pérdidas en 2019, 2021 y 2022. O sea, no era muy rentable, pero también debo decir una cosa, que un negocio que escala a esta velocidad, también sí, puedes sí, esperar que beneficios esté jodido. O sea, probablemente no está optimizado el negocio para beneficios operativos. claro. Efectivamente, una empresa cuando crece a un ritmo muy alto tiene que hacer inversiones, ya sea en personal o ya sea Ujú. en todo tipo de elementos que necesita para crecer a esos ritmos, y es lógico que la empresa no sea rentable. Es normal. Sí, sí. Esto es normal, ¿vale? Vale, pues todo aparentemente espectacular, ¿vale? No, pero no es solo todo lo que reluce. De hecho, me atrevería a decir que lo que reluce es una historia de fraude y engaños, ¿vale? Y tiene algunas cosas espectaculares. A ver, para empezar, es algo evidente que el equipo directivo, desde que la empresa salió a bolsa, se ha dedicado a pumpear la acción a toda costa, ¿vale? Que básicamente, para la gente que nos esté escuchando, básicamente, darle buena publicidad a la acción, ¿vale? Y vendérsela bien, muy bien a los inversores. Ya con sustancia o no, eso es distinto, pero básicamente, un equipo directivo muy promocional, digamos, ¿vale? Idealmente tú no quieres tener a un equipo directivo que quiere un precio de la acción alta, porque a ti lo que te interesa es poder comprar una acción o una empresa lo más barato posible, ¿no? Si el Ujú. CEO está artificialmente o naturalmente intentando incrementar el precio de la acción, en general huele raro.
Sí. O sea, la sección de noticias de Intelego siempre ha estado llena de promesas futuras. Oye, que tenemos un letter of intent que no es un contrato firmado, es básicamente que alguien te ha dicho, oye, que igual te pido no sé cuánto en el futuro, ¿vale? Muchas noticias así. Y como dice Javi, a ver, yo no creo que haya ningún problema con esto, siempre que uno cumpla y no esté engañando, Ujú. ¿no? Yo, sinceramente, creo que cada uno tiene que ser consciente en qué equipo directivo, qué tipo de equipo directivo quiere invertir, ¿vale? Hay que son más promocionales y menos. Lo que importa, como siempre, es que salgan los números, ¿vale? Em, yo creo que en bolsa es interesante, Javi, porque se suele cumplir el dicho de perro ladrador, poco mordedor. Creo El que esto es noventa y bastante cinco por aplicable. ciento de los casos es así. Sí. Entonces, Intelego es un gran ejemplo de esto, ¿vale? Yo creo que a pesar de que ser promocional no es una bandera, digamos, una bandera roja por sí sola, sí que creo que hay varias cosas en cómo de promocionar el equipo directivo de Intelego que sí que las considero banderas rojas, ¿vale? Te he traído tres. Venga. Esto es para ir entrando en sustancia, esto no es lo más grave. Vale, el equipo directivo compra una empresa que se llama Daro Group, ¿vale? Una empresa del Reino Unido, negocio real, o sea, negocio bien, tampoco era Ujú, una mierda de negocio, no era un fraude. Y en la nota de prensa del Q2 ponen simultáneamente que su negocio ha crecido un 300% en Q2, ¿vale? Pero que la adquisición fue posterior al cierre del trimestre, ujú. ¿vale? Pues luego los inversores se enteran de que en ese 300% estaba incluido Daro Group. Em, increíble. La Em, empresa se lleva una reprimenda del Nasdaq sueco, obviamente. Ujú. No se pueden hacer esas cosas. Vale. Ese dice mentir. Esas cosas son Sí, mentir. sí, vale. Tras cada caída de la acción, es increíble cuando el mercado tenía un mínimo atisbo de duda, aparecía una nota de prensa al día siguiente. Obviamente con noticias positivas. No fallaba, ¿eh? O sea, era, oye, ha salido una mala noticia, por ejemplo, que un escritor para un periódico ha dicho, oye, que esto es un fraude, pum, noticia positiva al día siguiente. Increíble. Ujú. Esta es mi preferida, la que viene ahora, ¿vale? Pedidos inverosímiles. Mm, esto es, además, es que es para echarse, no sé si a llorar o a reír. Sin ser accionista, a reír totalmente, pero bueno. En agosto, ¿vale? Bueno, Intelego dice, nos ha hecho este cliente un pedido, ¿vale? Un pedido muy grande. Bueno, pues ese cliente sale en agosto creo que es agosto de 2023 y desmiente que hayan hecho un pedido a Intelego, ¿vale? Entonces el equipo directivo dice que se ha equivocado de nombre de empresa y Ajá. que no era ese. Entonces cambia el nombre a otra empresa. Bueno, la acción cae un 50% ese día. O sea, el mercado ya tenía serias Ujú, dudas. Luego, el nuevo cliente, supuestamente, el nuevo cliente que dicen que sí que es el correcto, ha hecho un pedido de 3 años de 60 millones de coronas suecas, pero tiene ingresos de 7 millones y beneficios brutos de 300.000 coronas suecas. Y encima, lo que hacen no tiene nada que ver con el negocio de Intelego. La pregunta es, ¿quién invertía en esta cosa, a estas alturas? Pues 2023 fue el año donde se fue, bueno, creo que de hecho fue 2024, donde se fue a las nubes. Espérate que esto no ha hecho más, o sea, no ha ni empezado, ¿vale? Ujú, Esto son cositas que pasaban, ¿vale? Hay muchas de estas, no voy a comentar todas, obviamente, ¿vale? Lo peor, o sea, esto ya es grave de por sí, pero es que lo peor estaba en los números. Y luego, al final voy a decir la excusa que dio el equipo directivo, increíble, vamos, o sea, me parece acojonante. Entonces, Intelego siempre ha tenido como dudas por encima, ¿vale? Porque los ingresos crecían a ritmos increíbles, pero no se estaban traduciendo en flujo de caja operativo. Bueno, lo normal, eh, lo normal. sí, bandera, no voy a decir roja, pero hay que mirar eso antes de mirar cualquier otra cosa, ¿vale? Ujú. Entonces, Intelego tenía cash flow operativo o bien mínimo o negativo, ¿vale? A pesar del crecimiento. Y a Que a pesar de veces tener puede pasar, beneficios, sí, que a sí, veces puede puede pasar. pasar. No siempre es una red flag, pero hay que Ujú. intentar entender y darle Sí, razones a que eso pase así. sí, sí, sí. En 2023, Intelego palmaba 19 millones de coronas suecas de flujo de caja operativo con ingresos de 190 millones, ¿vale? Ujú. Em,
aquí mucha gente diría algo no cuadra, porque el flujo de caja no miente. Luego veremos cómo Intellego también intentó que mintiese el flujo de caja. Ujú. Entonces, el descuadre principal, ¿vale? O sea, el descuadre se debe a un motivo principal, ¿vale? El equipo directivo, cuando ve que la acción no lo está haciendo bien, creo que esto es en 2024, decide cambiar el reconocimiento de ingresos a algo que se llama EXW. Que básicamente con este método de reconocimiento de ingresos, Intellego reconoce el ingreso cuando algo sale de sus instalaciones, no cuando lo recibe y lo aprueba un cliente. Eso es básicamente Es fraude literal. es fraude. Increíble. Sí, En general, cuando una empresa cambia el reconocimiento de ingresos, una bandera roja ya, sí. salvo contadas excepciones, como siempre. Y más con este track record de cada vez que pasa algo, Ujú. pumpeo, ¿vale? Entonces, ¿qué hicieron? Porque creo que recibieron una mala noticia y ellos dijeron, oye, hemos recibido una orden de 223 millones, algo así. Y justo en ese trimestre cambian el reconocimiento de ingresos y los ingresos suben un huevo. Y dices, bueno, vale. Perfecto. Entonces, ¿qué hace Intellego? Pues hace lo que se llama channel stuffing, ¿no? Que es básicamente tú metes todos los distribuidores, te reconoce todas esas ventas, ¿vale? Y, y esto principalmente lo hicieron con un distribuidor de China, ¿vale? Intellego le vende muchísimos productos, pero ojo a los términos que le da de pago. Hasta 2 años. Ujú. Les permite pagar hasta 2 años más tarde. Entonces, ¿qué hace el distribuidor? Pues dice, joder, dinero gratis, dámelo. Entonces, Intellego empieza a inflar sus ingresos y sus beneficios. Me Entonces, el sorprende resultado. que no usaran una subsidiaria, en la que ellos fueran dueños parcialmente e hicieran básicamente lo mismo, que sería otro Bueno, truquillo. están investigando. Tú tampoco les quites mérito. Intellego. Entonces, esto lo que pasaba es que Intellego podía tener 100 millones en ingresos hoy, pero no iba a haber ni un céntimo Ujú, de esos ingresos en años, ¿no? Porque al final está dando términos de pago súper laxos. Entonces, este descuadre entre ingresos y flujo de caja se hizo eventualmente notar en algún sitio, ¿no? En las cuentas a cobrar. Estas aumentan a un ritmo del a una tasa anualizada del 370%, ¿vale? De 2019 a 2024. Y esto incluye las cuentas a cobrar de Daro Group, que sí que son decentes, ¿vale? O sea que el Intellego Core como tal, muchísimo peor aún. ujú. Vale, entonces, para mí todo esto, bueno, es que no hace falta ni que lo diga, ¿no? Una red flag de manual, todo esto, además es que es evidente, ¿no? Pero, claro, el equipo directivo no son tontos, se justifican. Dicen, oye, que esto ha pasado por algo, ¿no? Lo primero que decían es que era una decisión estratégica, ¿vale? Porque Ujú. como tenían que desplazar a los incumbentes que tenían las tecnologías antiguas y tenían que ganarse a los distribuidores, oye, pues por eso les daban los términos de pago Flexibilidad en el laxos. pago, claro, Claro, claro. Especialmente en China, que además te deja mucho más tranquilo. siempre. Em, ¿Cuál es bueno, también dijeron que se estaba solucionando, ¿vale? Que era temporal y que los términos de pago se iban a cortar a medida que ganaba cuota. ¿Vale? Luego esto o sea, luego el flujo de caja mejoraría y dirían, ¿veis? Os lo dijimos. Ya, pero es que no era por ese motivo. Ujú. Vale, entonces, como vieron que esto no colaba con el mercado, que dijeron, oye, que las cuentas a cobrar están aseguradas. Hay poco riesgo, tampoco os preocupéis. Vale. O sea, ya se les va cayendo un poco el castillo de naipes. Entonces, el equipo directivo aquí ya se ha dado cuenta de que los ojos están en el flujo de caja. Ya no cuela todo lo que están haciendo en la cuenta de Ujú. resultados. Entonces, claro, a uno podría decir, no, pero el flujo de caja no miente, ¿no? Y dice, A bueno, todo esto, ¿todavía no había habido ningún short report? sí, sí, sí. Ya Ah, en 2025, bueno, esto es 2024, en 2025 ya estaba con el short report a okey. principios, ¿vale? Entonces, aún no había habido, creo que en 2024 aún no había tenido. De hecho, la acción era exponencial en 2024 hacia arriba, o sea, era una ¿Y era locura. era una de las, FinTwit favorites? Estaba mencionada por ahí, sí, yo ¿Sí? de hecho la descubrí por ahí, sí. Pues yo no lo sé. No, pero FinTwit no España, ¿eh? No, no, FinTwit en Vale, general. O sea, era una darling del mercado. sí. Entonces, claro, aquí, a ¿Qué ver, capitalizaba? lo tendría que mirar. No es enorme. Decías Luego 200 millones de ingresos de de coronas Corona suecas. Esos son sí, 20 millones de euros más o menos en revenue.
Luego, supongamos a esos crecimientos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 millones, o sea, una empresa pequeñita, no obstante. Sí, 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 no Vale, era grande. A ver, vale. y todo se ha dicho. O sea, estoy mirando la mar mira, aquí pone pero claro, esto es después de toda la caída. Aquí pone 1,5 billón después de la caída, ¿eh? Y ha caído De como coronas un suecas. de coronas suecas, sí. Luego 150 millones, sí, pues 200, 300, 400, lo que fuese. Sí. Vale, entonces, aquí, eh debo decir una cosa, ¿vale? En defensa, que no hay que salir en defensa de ellos, ¿no? Pero voy a decir una cosa igualmente en defensa del equipo directivo. A ver, esto era un producto real, ¿vale? Y tenía demanda, no igual la que ellos querían, pero no es como que no estuviesen vendiendo un producto que funcionaba, el producto funcionaba, ¿vale? Entonces, el equipo Simplemente te directivo... engañaban con los números, pero ya está. Sí, sí, solo, ¿sabes? Solo te hacían eso. Entonces, el equipo directivo dice, vale, el cash flow es más jodido retocarlo, que la cuenta de resultados, pero lo voy a conseguir también. Se Entonces, puede, se puede, se sí. puede. Entonces dan la bienvenida al factoring, ¿vale? Ujú. El factoring, debo decir, voy a aplicarlo, es legal, ¿vale? O sea, no es algo ilegal. En 2023, el cash flow operativo era negativo a Explica pesar a lo de... mejor qué es el factoring, Leandro, Sí, 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 brevemente. ahora lo voy a explicar. Vale, vale. El cash flow operativo era negativo en 2023, pero en 2024 de repente pasa a ser muy positivo, ¿vale? Sospechoso. Ujú. Entonces, el equipo directivo explica que lo que estaban haciendo era reducir el tiempo de cobrar y que se estaban volviendo más eficientes a la hora de convertir capital, ¿no? De convertir caja. Obviamente, claro, si antes te habían dicho que los términos de pago era algo temporal y de repente ves el cambio y dices, joder, tiene sentido, ¿no? Me han dicho que era temporal, ahora ya no están haciéndolo. Vale. Pues lo que están haciendo era factoring, que básicamente llevas las cuentas por cobrar a un banco o a una entidad financiera y le dices, oye, págame el 80% de esto, lo que sea, ahora, y yo cuando. Y cóbralo tú, ¿no? Ujú. Entonces, así yo me reconozco flujo de caja ahora y la entidad financiera, que por cierto, no quiero ni saber qué modelos de riesgo tenían, porque vaya tela, pero la entidad financiera pues se come que potencialmente pueda no cobrar, ¿no? Es un modelo de crédito de toda la vida. Sí, 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 es bastante antiguo esto. Vale, Ujú. entonces, obviamente es legal, pero no cuando estás engañando al mercado sobre las razones que están pasando ahí, ¿no? Entonces, en 2025 ya se Estoy desenvuelve todo. pensando, según vas hablando, perdona, Leandro, que te corte, tenemos que hacer el playbook de cómo estafar a los inversores siendo un equipo directivo y empezar a meter todas estas cosas. ¿Cómo te pueden engañar? Hombre, hay Ujú. algún libro sobre esto, pero en este caso estás dando muchas, muchas, muchas Sí, de los típicos fraudes contables que hacen las empresas, o que algunas hacen. sí, y luego hacemos un IPO con lo Y luego aprendido. hacemos una IPO. Entonces, en 2025, ¿vale? El regulador, sorpresa, detiene al CEO, ¿vale? Por fraude. No puede ser. La acción ahora mismo lleva sin cotizar varias semanas, ¿vale? Y además el juez coge 100 millones de la caja de la empresa, de coronas suecas, Había. y sí, había. Y las deja me imagino que del factoring, y las deja como reservadas, probablemente para devolvérselo a los bancos y a las entidades financieras que les habían dejado el dinero. Vale, y entonces ahí ya se desenvuelve todo, empiezan a salir todos los problemas. Y debo decir una cosa del CEO increíble, ¿vale? Una persona hablando con el CEO en una nota de prensa, Intelego había puesto que habían crecido un 151%, ¿vale? Ujú. Se habían olvidado restar por uno. Era un 51%. Y el tío se lo dijo al CEO y el CEO le contestó como medio diciendo, no tienes ni idea de lo que estás hablando, es 151%. Y yo en plan, bueno, yo qué sé, al menos una división, un porcentaje, tampoco hay que ser un genio, ¿no? Para llevar una empresa, pero más o menos. Ahí ya te da un poco la idea de cómo intentaban pumpear, ¿no? En plan, tú pon 151 y ya está, en la nota de prensa. O sea, increíble. Otra, y Javi, esta, mira, otra más para el playbook, ¿vale? De cómo de banderas. Esta es una bandera naranja que debo decir que a mí me parece casi infalible, ¿vale? Rotación alta de CFOs.
Sí, Cinco en a ver cinco quién firma las años. cuentas. 5 en 5 años. Increíble. O sea, había señales, había señales. Sí, O sea, nos apena mucho la gente que haya perdido dinero ahí, pero hay que sí, ser responsable. Hay sí, muchas y me señales, refiero, demasiadas. O sea, cada hay casos caso en los que te estafan y que no se podía saber o era muy difícil. Aquí hay demasiadas señales. sí, y cada caso es distinto, ¿vale? Pero si hay dudas sobre la contabilidad en el mercado y hay una rotación alta de CFOs, ya sabes lo que está pasando. O sea, me refiero, tampoco hay que ser un lince. Vale, y aquí acabó Javi con esto, que esto es espectacular, ¿vale? Adivina cuál era la defensa de los alcistas y del equipo directivo. La la Pero si nos audita Deloitte, bueno, vale. hasta el equipo directivo utilizó esa excusa, diciendo: "Si no creéis los números, preguntadle a Deloitte". Y digo: "Madre mía". A ver, Es tienen que a mí razón, pero claro. sí, sí. O sea, pero a mí me parece increíble que la gente diga: "No, pero si la audita Deloitte o Price, esto es imposible que esté haciendo fraude". Y digo: bueno, a ver". A ver, en la lista del playbook de cómo estafar, Deloitte no debería estar ahí y debería ser una pequeña, etcétera, pero fíjate, eso, o sea, que es un Sí. sí, yeah. O sea, me imagino a Enron, no creo que la auditase. No sé quién la auditaba, pero no creo que fuese una empresa pública. No era Arthur Andersen Puede y ser. fue no, a lo mejor me estoy confundiendo, ¿eh? Y fue a otra, pero bueno, que sí que da igual, o sea, que Pues Javi, esta es mi historia de una crónica de una muerte anunciada. Yo la verdad es que me he enterado de todo después, obviamente. O sea, no la seguía la empresa antes y debo decir que obviamente es mucho más fácil verlo así, que luego hay que estar... A ver, claro. una parte de mí quiere decir ahora, hay que estar ahí metido para verlo, pero joder, es que era evidente. Había Sí, señales sí, sí. y hay que ser precavido. O sea, y sobre todo cuando hay este tipo de señales y el mercado correctamente la manda a los suelos, sobre todo es el caso en el que mucha gente sale, pero esto está muy barato, es un caso, bla, 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 crecimiento de 200%. Hay que ser consciente de que el mercado en general tiene razón, la mayor parte de las veces. Sí, sí, la cosa es que, claro, yo me he puesto a pensar, oye, digamos, esto es una empresa de verdad, ¿no? Con un producto de verdad. Ahora va a haber, bueno, han detenido al CEO y tal, y va a haber totalmente un cambio. Pues quién sabe, igual la destrozan hasta un nivel que si viene un tío que no tiene nada que ver con la empresa, el producto es bueno y te lo puede mover, no sé. Pero obviamente luego también pienso, hay 5.000 empresas en el mercado como para que me tenga que estar preocupando por esta que acabas de meter al CEO a la cárcel. Sí. Hay Yo lo gente que le dejaría gusta pasar. este tipo de casos, ¿no? Hay gente que le gusta estas situaciones especiales y se puede seguro hacer mucho dinero. Yo creo que no es nuestro estilo. Además, la No, no, no. empresa, por lo que me has contado, no tiene visos de ser de una alta calidad como nos gustan a nosotros o tener los aspectos que nos gustan a nosotros. No, Que no quiere y decir que es puedan ser. muy... Sí, es bastante nicho, me refiero. Creo que el mercado, no sé si el mercado en el que estaba metido la empresa, 1.500 millones de dólares Ujú. anuales el mercado entero, o sea, tampoco Sí, era, o sea, no es, ujú. no es enorme. Pues nada, Muy bien, Javi. Leandro. Pues yo hoy vengo a hablar de un tema que no sé si nos vamos a enfangar mucho, porque vengo a hablar de las stablecoins. ¿Cuánto conoces de eso? Un poco, Un debo poco. decir que no muchísimo, o sea, sé lo que son, sé lo que le preocupa al mercado en Ujú. cuanto a la industria de pagos, pero tampoco tengo mucho detalle técnico y así Vale, que a ver, tampoco lo vamos a hacer súper técnico. Mi idea es intentar explicar para que la gente, el público en general, entienda qué son las stablecoins, cómo sobre todo cómo pueden impactar a las personas que tienen alguna inversión en, por ejemplo, un banco o en bancos en general, en empresas de sistema de pagos, que además son normalmente o han sido muy buenos negocios. Yo creo que hay mucha gente que tiene inversiones en ellas. Incluso cómo puede afectar a empresas como Visa o Mastercard, porque ujú. podría tener implicaciones, y a también empresas, que, bueno, son al final relativamente llamadas empresas de pagos, pero las que son de enviar divisas perdón, enviar dinero en diferentes divisas, ¿no? Como podría ser un Wise o un Remitly, ¿cómo se dice remittances en castellano? Ay, Cuando le creo que envías,
¿Sí? Sí, creo que es algo que no se parece en nada a la palabra en inglés. Vale, No sé por qué me está sonando. vale, por ejemplo, una persona, un mexicano trabajando en Estados Unidos que le quiere enviar una parte de su dinero a su familia que está todavía en México y se lo envía. Pues o desde Ujú. España a un país de Sudamérica o cosas Ve- así, ve- ¿no? me- 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 Javi, me voy a tirar un triple total. A ver, ¿Remesas? remesas, Ah, efectivamente. mira. Efectivamente, son las remesas. Vale, dejad por adelantado que, como Leandro, yo tampoco soy ningún experto en esto, pero hice una investigación porque tenía que entender cómo podía afectar todo esto a este tipo de empresas y quiero contar un poco más o menos cuáles han sido mis conclusiones, ¿vale? Pero empecemos por lo importante, que es al final que son las stablecoins, que uno diría en cristiano, la traducción literal sería moneda estable, ¿vale? Ujú, Son criptomonedas, pero vinculadas a un activo estable en el mundo real como tal. Típicamente una moneda fiat de toda la vida, como podría ser el dólar o en euro. Se suele utilizar, obviamente por la preponderancia del dólar, normalmente están vinculadas al dólar. Y la idea es tener una unidad de stablecoin siempre referenciada a una unidad de esa moneda. Por ejemplo, existen stablecoins como se dice USDC para referirse al US dollar, al dólar coin, en este caso, que esta USDC sería la moneda de una empresa pública además que se llama Circle. Em, ujú, Hay otras como el Tether, que es USDT, es decir, US Dollar Tether, que es lo mismo, pero en otra empresa. ¿Vale? Es decir, hay diferentes empresas que han emitido estas stablecoins y que actúan como ahora más o menos vamos a explicar. Entonces, ¿cómo logran esa paridad 1-1 frente al dólar? Pues básicamente respaldándolas con reservas reales en bancos por ejemplo, USDC que ellos emiten en circulación, hay un dólar guardado en alguna parte respaldando eso, ¿vale? Lo mismo para Tether y lo mismo para la mayoría de stablecoins. Ha habido problemas en el pasado con algunas stablecoins que no han sido capaces de mantener esa paridad, como fue Terra, y se fue a la mierda. Entonces, ujú. como todo negocio, entre comillas, financiero, para mantener esa paridad normal muchas veces utilizan directamente un activo, o sea, el tener dólares, pero hay veces que a lo mejor van a tener bonos del Estado a corto plazo o a un poco más de largo plazo porque es una manera que tienen ellos también de ganar dinero. O sea, Entonces, Javi, eh, perdona que te corte. Aquí el objetivo básicamente con las stablecoins es tener, por así decirlo, las ventajas de las criptomonedas sin la volatilidad. efectivamente, Vale. y al final eso viene por los casos de uso que ahora mismo están siendo, cuáles son los principales casos de usos que tienen, ¿vale? Imagínate que tú vendes tus bitcoins por euros y tienes que sacarlo al banco, puede tardar días, desde que tú desde tu exchange o de donde sea, te lo mandas al banco. Es un rollo y además vas a tener una comisión por haberlo cambiado desde el exchange a tu cuenta bancaria. En cambio, si lo que haces es vender Bitcoin y lo cambias por Tether o USDC, te quedas con algo que vale como el equivalente a los dólares que te tocaban, pero lo sigues dejando en el exchange, ¿vale? Ujú. Vale. Entonces, la principal diferencia es dónde y cómo vive ese dinero que tú tienes, ¿vale? Si, al final, si tú tienes dólares en el balance de tu exchange, realmente es una anotación interna en la base de datos de la empresa. Ujú. Pero son tus dólares, sí, pero están custodiados por el exchange. Si el exchange se cae o congela las cuentas, pues mala suerte, tu dinero está atrapado, ¿vale? Vale. Como pasó con FTX, por ejemplo. En cambio, si tú has convertido esos dólares a USDC y los sacas a tu propia cartera digital, a tu propio wallet, etcétera, esos dólares tokenizados, que es un concepto que luego vamos a explicar, son tuyos y los tienes en tu monedero cripto, ¿vale? Es un Vale. poco la diferencia como tener el dinero en el banco o debajo del colchón, solo que aquí el colchón sería tu wallet digital, ¿vale? Vale. Venga,
Me voy a saltar una parte aquí para poder ir avanzando. Obviamente, no todos son beneficios, ¿no? Al final, tener stablecoins implica confiar en que el emisor de esas stablecoins tenga de verdad las reservas haciendo ese uno por uno. Vale. Si tienes el dinero en el banco, tienes un fondo de garantía que te cubre hasta ciertas cantidades. Lo Claro, que eso pasó es con lo que te iba, Javi, a preguntar, que cómo de reguladas están estas empresas. están empezando a ser reguladas, pero de momento Terra quebró hace poco, Vale. ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, Mr. Trump ha aprobado una ley que la ha llamado Ley Genius este año. es, es un artista. Que pide a los emisores tener reservas líquidas de calidad y las tienen que reportar cada mes. ¿Vale? Están intentando empezar a meter ¿Y, regulación también en esto. y sabes, Javi, qué porcentaje de reservas le piden? No. Vale. No me acuerdo. Pero miré, de hecho, la empresa Circle, que es la de USDC, la miré, pero se me ha olvidado. No me acuerdo. No me acuerdo exactamente cómo. Está empezando, o sea, es que tampoco. Vale. Venga, los usos principales que hace la gente ahora con las stablecoins a día de hoy, lo que hemos comentado, ¿no? Sobre todo para la gente que hace trading e inversión en cripto, es como surgió todo, la idea, y es básicamente la manera en que la gente está utilizando stablecoins a día de hoy. Solo para que seas consciente, USD Tether es la stablecoin más usada y tiene más de 165.000 millones en circulación. Y eso es un Vale. 60% de la cuota de mercado, más o menos, ¿vale? Vale. O sea, Luego, es relativamente, de momento es relativamente una industria bastante pequeña. sí, pero estos son los dólares que hay en circulación, son 155 billones, no está mal, a ver, si lo comparas. Pero Claro. la cantidad de volumen que se mueve son trillones. Vale. Porque con esos dólares, el estar saliendo, sobre todo Sí, sí, los sí. O traders, sea, es una este cantidad. es los dólares que tienes soportados, pero O luego sea, una cosa efectivamente. distinta es el valor de los dólares que se intercambian. Efectivamente. No sé si voy a pegarle una patada muy gorda, pero sería, entre comillas, casi como una M1. Vale. Vale. Bueno, y si le pegas una patada tampoco te voy a poder decir yo nada Probablemente le porque haya pegado una patada, pero bueno, da igual. Que me comente la gente, vaya patada has metido, no tienen ni idea de economía. Correcto. Eh, venga, otras de los usos, obviamente, y por eso vamos a hablar luego de cómo puede impactar alguna de estas empresas, es el pago y las remesas. Y aquí es donde la cosa se pone un poco interesante, ¿no? Para aplicaciones más allá del mundo cripto. Al final, ujú, enviar dinero al extranjero con bancos es lento y cuesta mucho, especialmente cuando te sales de los corredores tradicional de euro-dólar o cosas así. Las ujú. cosas pueden tardar entre 3 7 días y hay corredores en los que las comisiones son una locura. Una locura, hablamos de más de un 5%, que si lo piensas es, o sea, Sí, pero sí. ¿de qué? ¿Vale? En qué siglo estamos pagando esas Que es comisiones? alucinante, efectivamente. Eh, con stablecoins, obviamente enviar el valor es tan rápido como enviar un email y las comisiones son realmente bajas. Entonces tú imagínate países que tienen problemas de inflación o con una banca muy anclada en el pasado todavía y ser capaz de enviar remesas a tus familiares simplemente a través de la blockchain, súper baratas, ¿vale? Entonces, pues no sé, estoy Javi, no sé pensando. si lo sabes, pero ¿qué coste tiene aproximadamente o no? eh, depende en la red que lo hagas y demás, pero hay redes que hacen este tipo de transacciones muy, 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 muy baratas, Vale. ¿vale? Ahora luego vamos a ver cuáles son los pros y los cons. Obviamente los pros son la velocidad, que es instantáneo y que puede ser muy barato. Pero Ujú. luego vamos a ver algunas de las cosas. Luego hay muchos más casos de uso, ¿no? Como serían las finanzas descentralizadas, el tema de los smart contracts, etcétera, etcétera. Pero bueno, como son un poco más especializados, lo vamos a dejar ahí. A lo mejor añadimos algo de esto en la newsletter. Venga. Y tema, tenía apuntado aquí hablar también de cuáles son los incentivos o las ventajas de usarlo, pero yo creo que es bastante lógico. La velocidad, el coste,
la privacidad en algunos casos, etcétera, Ujú. ¿no? Un poco más o menos el equivalente a todos los A beneficios mí que a podría mí, tener Javi, un es que el tema de la privacidad, ¿vale? Me parece interesante, ¿no? Porque con Bitcoin te lo puedo comprar, el tema de la privacidad, pero con algo que tiene detrás una empresa privada, no sé, me refiero, no es La el gobierno empresa lo americano. único que hace la empresa lo único que hace es sustentar un dólar, una USDC, por Y ejemplo. todo lo demás, todas las operaciones demás están descentralizadas en Tú blockchain puedes y utilizar eso en otra blockchain, en la vale, bloc vale, en diferentes blockchains. vale. Entonces, ¿Y cómo gana dinero esa empresa? bueno, pues puede ganar dinero primero con El los exceso intereses de que está sacando vale, y probablemente luego con la transacción de pasar de el exchange cobrará una transacción y tendría que mirar el modelo de negocio de Circle. Lo meto en la newsletter porque lo miré y vale. la mayoría me suena, o sea, no me gustó mucho, ¿vale? Cuando lo miré dije, "Puf, esto, a saber, está creciendo mucho, pero la calidad del modelo de negocio detrás de esto no es, Sí, al menos no es lo he podido deducir, considerando que no te acuerdas del modelo de negocio. pero obviamente y ahí estaba el riesgo, por ejemplo, con lo que le pasó a Terra, si tú no sustentas con el coeficiente de caja del 100%, es decir, yo tengo por cada USDC que emito, tengo un dólar aquí en cash líquido para sustentarlo. Obviamente, para ganar algo de dinero, pues a lo mejor compras bonos a 3 meses, etcétera, y Sí, bueno, pues ahí ganas dinero, un poco obviamente, de un ¿no? poco de float. Sí, efectivamente. Entonces, dos cosas, algunos comentarios adicionales para que la gente entienda un poco el mundillo. Hay dos modelos de emisores de stablecoins. Uno sería lo que hemos comentado, USDT, perdón, Dollar Tether y Dollar Circle o Dollar Coin, que es de Circle, que son emisores directos de las stablecoins, lo que hemos contado hasta ahora. Y una alternativa que ha surgido en el mercado ha sido el enfoque de marca blanca, siendo Paxos el participante más grande del mercado. Un ejemplo reciente es, por ejemplo, Paxos es el que se encarga de hacer toda la infraestructura que hay detrás de la creación de la stablecoin y luego PayPal, por ejemplo, genera su propia moneda, PayPal Coin, sustentada en la infraestructura de Paxos y se reparten un poco las units economics. Lo mismo, por ejemplo, Fiserv ha sacado también Vale, un Sufficer Coin. Y todos estos están soportados, por ejemplo, en este caso por Paxos, vale. ¿vale? Eso me podría parecer, así de primera me podría parecer un modelo más interesante. Ujú. Eh, sí, tiene sus pros y sus cons, como todo, pero bueno, si al final si quieres participar, y eso te dice un poco de qué de commodity es este negocio, o sería este negocio como tal de las stablecoins, que no tiene por qué, que hay miles de negocios commodities que generan mucho valor para los usuarios. No Sí, quiere, pero que estamos diferenciando cosas. Una cosa es ser inversor de un negocio y otra es commodities como, no sé, el agua. sí, que si todo el mundo claro, que si todo el mundo saca, su propia coin, tú como consumidor tienes acceso a todo, pero ellos no tienen ninguna manera de diferenciarse entre ellos, realmente. Ujú, efectivamente. Otro concepto que quería traer para que la gente entienda también por qué el hecho de que existan stablecoins puede ser algo muy interesante a futuro es la tokenización de los activos reales. Y puede que haya gente que no entienda qué es esto de la tokenización. Entonces, simplemente significa representar activos reales, una propiedad, una acción, un bono, una pintura, como tokens en una blockchain. ¿Y qué pintan Ujú. aquí las stablecoins? Dirías, pues muchísimo. Para empezar, las stablecoins en sí son tokenización del dinero fiat, es decir, de los dineros creados por los estados. Un dólar de stablecoin es un dólar tokenizado. Esto, al final, ha sido como el puente para que la gente entienda la tokenización. Si puedo tener dólares tokenizados, ¿por qué no voy a tener acciones tokenizadas? ¿Por qué no un trozo de un inmueble tokenizado? Al final, las stablecoins de alguna manera han demostrado que puedes tomar un activo tradicional, el dinero, y moverlo en blockchain con beneficios claros, ¿no? Lo que hemos dicho, mucho más rápido, sin tener que dar Ujú. explicaciones a nadie.
inmediato y sin costes de intermediación, sobre todo. Entonces, piensa en todos los costes que hay asociados a la transferencia de una propiedad, ya sea de una empresa, de una casa. Una locura, todos los intermediarios que hay, ¿no? Sí, o sea, Ah, básicamente lo que estás diciendo es, gracias a la red blockchain, tú podrías, y las stablecoins lo que han demostrado es que no solo se puede intercambiar criptos, sino que se puede intercambiar cualquier tipo de activo siempre y cuando lo pases al lenguaje correcto, que es tokenizándolo. correcto, correcto. Al final, piensa, eh, piensa, por ejemplo, comprar una fracción de un edificio que está tokenizado. Decimos, este edificio lo dividimos en 1000 tokens. Y recibir, por ejemplo, los alquileres pagados en stablecoins automáticamente cada mes vía smart contracts. ¿Por qué no? Además, ese edificio podría estar dividido en muchísimas unidades, como podrían ser las acciones de una empresa, y Ujú. simplemente se tradean, en vez de en un exchange, se tradean en Ah, diferentes blockchains. vale. Y además, esta tokenización de los activos reales podría hacer líquidos activos que antes no lo eran. Por ejemplo, una pintura de arte, carísima. En vez de tener que tener un único dueño, se puede dividir en 1000 tokens, 1000 inversores, cada uno compre una parte. Ujú. Bueno, entonces lo que quería hacer, y además hacer todas estas liquidaciones instantáneas. Entonces lo que quería hacer es cuál es, exponer es cuál es el potencial siguiente paso a lo que serían las stablecoins y cuáles son todas las posibilidades que podrían surgir de ahí. Entonces, venga, concretando. Porque Sí, venga, a mí Javi, lo que... ve diciéndonos dónde hay que invertir y que no hay que tocar ni con un palo. Sabes que ese no es mi estilo. Em, Entonces, lo que quiero ver ahora es la influencia que tienen en el mundo real, al menos las stablecoins de momento, qué influencia pueden tener en lo que hemos comentado antes, ¿no? Para antes de eso, a lo mejor hay que hacer una recapitalización de cómo funcionan los pagos globales. La gente supongo que es consciente, pero cuando un consumidor paga, por ejemplo, con una tarjeta de crédito en Estados Unidos o en el resto del mundo, al final el comerciante está pagando una comisión de aproximadamente el 1,5%, 3% depende, ¿vale? Y eso es lo que se llama el Merchant Discount Rate. Esa comisión, muy distintamente de lo que la gente piensa, no va a Visa o Mastercard. Esa comisión en parte sí, pero una parte muy, 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 muy pequeñita. La comisión se reparte sobre todo en las 4 partes del ecosistema de las tarjetas, ¿no? El banco emisor, que es la entidad que ha emitido la tarjeta. Normalmente pues el banco Que, que te ha dado la tarjeta con la que pagas. que si no me equivoco es el que más se lleva, si no me Es el que equivoco. más se lleva, efectivamente. Alrededor de un tercio. De Vale. eso se va al banco emisor. Luego tienes el banco adquiriente, la red de tarjetas y el consumidor. Ujú, Lo dicho, al banco emisor va un tercio más o menos y al consumidor va entre el 40 y el 45% en forma de recompensas como el cashback, millas sí. aéreas, eh, etc., que al final esto lo pagan los comerciantes. La gente no es consciente de, bueno, y por eso es el negocio que es para la gente pagar con tarjeta, porque al final reciben una parte de eso, pero eso todo lo está financiando el comerciante, ¿vale? Ujú. El resto, ese 20% restante, se divide entre el banco del adquiriente, es decir, eh, tanto el banco como tú bien sabes, el procesador de pagos del adquiriente, y luego Visa o Mastercard o American Express o quien sea, pero es una parte ya muy, muy pequeña. Ujú. Y El y hay que decirlo, el pez pequeño aquí obviamente sufre más que el pez grande, porque el pez pequeño se come todas las comisiones sin poder negociar nada, y el pez grande, por un comercio que tenga muchísimo volumen, pues siempre puede pues negociar que le bajen un poco la comisión y pagar menos. A mí lo que me parece más importante es ser capaces de entender que los comerciantes están tanto subvencionando a los bancos como sobre todo a los clientes, ¿vale? Ujú. Esos incentivos tan generosos que hacen las compañías de tarjetas de crédito
para los clientes, es lo que a mí, y luego vamos a ver, me da de que va a ser muy difícil hacer cambiar el ecosistema, ¿vale? Porque al Claro. final el cliente es el que es el mayor beneficiado. Entonces, ¿cuál es el incentivo real para el usuario final de cambiar el método de pago si está recibiendo casi la mitad de las comisiones en recompensas? Claro, o sea, al final, si el adquirente más o menos te, digamos, te ofreciese lo que ofrecen las stablecoins, pero al mismo tiempo diciéndote, te voy a dar beneficios, tú es muy difícil que le desintermedies, porque al final te lo está pagando a ti la Te lo están tienda, no te lo está devolviendo. pagando. Claro, Claro. claro. No es tan sencillo, ¿vale? Entonces, he traído aquí, quiero traer cuáles son los impactos que podrían tener las stablecoins a los bancos, a, a los sistemas de pagos, a los llamados acquirers, que ¿Vale? serían empresas como Stripe, Adyen. Adyen, Shift4, etcétera. El impacto que podría tener a Visa y a Mastercard y finalmente a los de remesas, Wise, Remitly, etcétera. Venga, a los bancos. Tenemos que pensar al final cómo podrían impactar estas stablecoins a los bancos. Imagínate que todo el ecosistema, o sea, todos los depósitos que están ahora mismo en los bancos y que permiten que la economía funcione hoy en día como funciona, fuesen saliendo poco a poco de los bancos y se fuesen yendo a las billeteras digitales o a las diferentes plataformas de blockchain, etcétera. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre que pasaría? Hombre, pues habría una crisis de liquidez en la gran mayoría de los bancos, ¿vale? Porque obviamente el banco no tiene tu dinero en depósitos. Se armaría un pifostio de la hostia, en Sí. resumen, pero muy serio. Además, tienes que empezar a pensar si el coste de capital a los bancos, que el de los depósitos para ellos es muy barato, porque no es dinero gratis. Bueno, en España es casi dinero gratis, pero como retribuyen los bancos los depósitos es muy poquito. Luego, el coste de capital de esos depósitos para ellos es muy bajo. Si Ujú. el coste de capital para los bancos sube porque los depósitos se están yendo, es decir, tienen que retribuirlos mucho más caros, eh, ¿a qué tipo de interés te crees que te van a dar la hipoteca? Ya, claro. Ellos necesitan hacer su margen. Efectivamente. Entonces, habría una subida de los tipos de interés en la economía en general que podría poner cosas un poco complicados. Ujú. Entonces, ¿qué incentivo tienen los reguladores de dejar que esto pase? A saber, pueden ir muy lentos y de repente se ha armado la marimorena. Pero podría ser. Diría que el incentivo del regulador, Javi, depende de probablemente el tipo de país. O sea, si yo soy un país muy, digamos, subdesarrollado y tal, pues igual me puedo permitir jugar más, pero un país establecido con un sistema bancario muy fuerte, como puede ser Estados Unidos, a ver, lo puedes hacer, pero te expones a un riesgo casi sistémico. Y un país subdesarrollado en general no son muy amigos de la libertad de la libertad de movimientos de capitales, Claro, en pero eso general. yo diría que eso ninguno. O sea, me Ninguno. refiero, yo una de las cosas que siempre he pensado de las cripto y tal, que todo el mundo decía, no, pero es que esto es la manera de que el gobierno no sepa nada de ti. Es que el gobierno probablemente tiene medidas para, en cierto modo, poder joderte. Igual no tenerlo en cripto, pero sí utilizar ese dinero que tienes en la cripto. Luego, además, hay que tener en cuenta, además de, obviamente, los potenciales efectos que podrían tener el sistema financiero, otra para los consumidores es que tú tienes protegidos tus depósitos hasta 100.000 euros en Europa y creo que hasta 250.000 dólares en Estados Unidos, que Ujú. en un exchange no vas a tener. Claro. ¿Vale? Entonces también, ¿dónde quieres tener tu liquidez? ¿En algo que está protegido o algo a saber? Y encima que sabes que el exchange, o sea, ya hay casos, ¿no? Que puede quebrar.
Efectivamente. Entonces, bueno, es un potencial disruptor para el sistema financiero, podría serlo, pero es complicado, ¿no? Al menos por el momento no parece muy claro. De hecho, hay bancos, JP Morgan, por ejemplo, ya ha creado una stablecoin uniéndose con Coinbase para convertir puntos de tarjeta de crédito Ujú. en stablecoins, etcétera, ¿no? Entonces, hay algunos, JP Morgan, además, que Jamie Dyson, Dimes, no, ¿cómo es el nombre del CEO de JP Morgan? Dimon. Jamie Dimon, ¿no? Jamie Dimon, Sí. vale. Vale, sí, se me olvida. Que siempre ha sido muy reacio a todo lo que ha tenido que ver con criptomonedas, pues mira, el banco obviamente por detrás pues están adaptándose a como pueden, ¿no? No sabemos dónde va a ir esto, pero uno diría que al final estarán reguladas de alguna manera para establecer unas protecciones similares a los que tienen los bancos. No lo sé. Veremos. Ujú. Luego, ¿cómo podría disruptir los pagos? Al final, Eso es una cosa, Javi, que me raya. No hay palabra, para decir disruption. Hay que hacer ya como hacer disrupción o algo así. hacer disrupción al sistema de pagos. Lo que hemos dicho, aunque las stablecoins sí proporcionan un aumento de la velocidad, los ahorros de costos en los pagos basados en stablecoins son menos seguros. ¿Y el por qué? Es que al final, mover dinero de un punto A a B en mercados bien desarrollados o en Estados Unidos pues, es realmente muy barato. Los Ujú, recargos que nos encontramos en general sobre estos pagos interbancarios giran en torno más a costes administrativos y costes estructurales regulatorios que a propiamente cuánto costaría enviar dinero de un punto a otro, ¿vale? Tienes ujú. supervisión y prevención de fraude. Incentivos de la red para impulsar la participación en la red. Cargas de cumplimiento y regulaciones. Impuestas por los gobiernos, por supuesto. Costes de transacción de exchange. Sí, o sea, al final no es un problema de infraestructura tecnológica como tal. Ahí lo tienes. Es un problema de regulación. Ujú. O sea, la infraestructura no es necesariamente cara, está diseñada por los reguladores para que sea lenta y costosa. ¿Vale? Vale. Otra cuestión es si los reguladores mirarán hacia otro lado con las stablecoins hasta que ya no puedan hacer nada. Otra vez, no lo sabemos. Pero los pagos sobre blockchain con stablecoins también se liquidan de una manera inmediata, pero también Ujú. son inmutables. Es decir, una vez hechos, no se pueden cambiar. Vale. Y eso, a inmutabilidad, es una fortaleza, genial, pero hace que los pagos sean muy rápidos pero elimina también, o sea, perdona, hacen que los pagos sean muy rápidos, pero elimina el riesgo del chargeback para los comerciantes. Es decir, que los consumidores pierden protecciones a las que están acostumbrados con la tarjeta de crédito. Es decir, cuando a ti te Sí. llega un cobro que no has hecho, ha habido un problema, tú lo reclamas y se te devuelve. Aquí, Ujú. ¿vale? Entonces, hay que ser consciente de que todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Mover dinero no es caro, mover dinero cumplimentando un montón de regulaciones es caro. Pero lo mismo pasaría si tuvieras que implementarlo en una blockchain. Y lo mismo, dejas de tener protección como consumidor. ¿Cuál es tu incentivo? Que sí, que te sale más barato. Eso te sale más barato hasta que te equivocas una vez y todos los beneficios que han tenido se te van. Sí. ¿Vale? O sea, al final, Entonces, digamos que cuando pagas una comisión en la infraestructura, digamos, tradicional, la que tenemos hoy, sí que vas a pagar más que con una blockchain, pero en cierto modo también estás pagando un seguro a que, oye, el sistema está aquí ujú, detrás, el regulador está detrás, si pasa algo, yo sé al menos que tengo cierta protección. En lo otro, pues no pago el seguro, pero tampoco estoy protegido. claro, y te sale mal una que era un poco grande y pues ya no te Ya. ha salido a cuenta. Muy Ujú. interesante como Visa y Mastercard, buenos monopolios que podríamos haber tratado en el... No, no podríamos porque son muy conocidos.
haber tratados en el episodio pasado y es un oligopolio. Pero al final, las redes de tarjetas se están adecuando a esto de una manera alucinante, de verdad. O sea, yo creo que son el intermediario financiero que más está intentando adoptar esto y obviamente es para no quedarse fuera de juego. Ujú. Em, venga, vamos a A ver, intentar... también hay que decir, Javi, que Visa y Mastercard, con el negocio que tienen, tampoco tienen mucho más que hacer. O sea, se tienen que preocupar de las cosas que vienen. Pero- Sí, eso sí, la verdad que sí. Venga, hemos dicho, hemos dicho que desde un punto de vista del comerciante, usar stablecoins para ellos sería lo mejor porque no tendrían que pagar y además recibirían el dinero inmediatamente. El problema, lo que hemos dicho, es que a los consumidores no les preocupa solo la velocidad del coste, de hecho no le preocupan cero. Eso es un problema para el comerciante. A los consumidores lo que quieren es su protección contra el fraude más todos los beneficios que obtienen, ¿vale? Ujú. Entonces, imagina, y además la posibilidad de pagar con crédito, que se me ha olvidado decirlo antes, que imagínate todas las regulaciones que hay detrás para poder, de hecho, pagar con crédito, lo cual obviamente influye en los costes. Entonces, ¿cómo están reaccionando Visa y Mastercard? Adoptando los pagos con stablecoins dentro de sus redes. Y ahora vas a ver que es muy loco porque es que es... No sé cómo llamarlo, pero es básicamente impedir por todos medios que te hagan una disrupción a tu modelo de negocio y todas las ventajas que tienen las stablecoins, pues a través de Visa y Mastercard desaparecen. E incluso puede que se hagan más caras. ¿Qué están haciendo? Mira, te cuento. Visa, por ejemplo, ya permite a fintechs emitir tarjetas vinculadas a stablecoins. Gastas en stablecoins, pero el comerciante sigue cobrando a través de Visa. Vale. El escenario más o menos que se está dibujando es algo así. Tú mantienes tus stablecoins, USDC, PayPal USD, lo que sea, en una cuenta fintech o en un exchange. Gastas usando tu credencial de Visa o Mastercard, una tarjeta, incluso una credencial única que tira de saldo en stablecoins. Visa y Mastercard liquidan el pago con el comerciante en fiat, ahora mismo. O cada vez más en stablecoins sobre blockchains soportadas, pues Ethereum, Solana, lo que sea. El comerciante sigue pagando sus comisiones y Ujú. sigue teniendo protección contra el fraude. Visa y Vale. Mastercard mantienen vivo su interchange mientras añaden nuevos ingresos por servicios de tesorería, on y off ramps, capas de cumplimiento, etcétera. Entonces, a mí me surgieron cuando miré esto dos preguntas. ¿Cómo demonios puede ser más barato las stablecoins si pasas por Visa o Mastercard? ¿Qué dirías? Pues alguien tiene que perder en la cadena. No, la respuesta es que no son más baratas. Claro. Ah, bueno, pues mira, o alguien perdía o no era más barata. Al final, Visa y Mastercard se posicionan aquí como el puente entre las carteras de stablecoins y los pagos en fiat. Y estas transacciones, obviamente, pues tienen a ser un pelín más caras, ya que alguien tiene que encargarse de convertir de stablecoins a fiat en un segundo plano. Los verdaderos ahorros de costes solo aparecen en el modelo puro de stablecoin, donde va el Ujú. pago directamente on-chain del consumidor al comerciante sin redes de tarjetas ni leches. Pero entonces los comerciantes pierden la protección contra el fraude, los consumidores pierden su recompensa y no se extiende crédito. Como Visa y Mastercard están habilitando la prevención del fraude si sus transacciones se liquidan en blockchains? Esa sería la siguiente pregunta que me surgió a mí. Pues la forma en que redes de tarjetas o fintechs como Stripe u otras proporcionan prevención al fraude sobre pagos inmutables en blockchain es separando la liquidación de la protección al consumidor. Por ejemplo, on-chain, el pago es final e irreversible, pero las redes añaden una capa de reversibilidad por encima. Por ejemplo, si Vale. gastas 100 USDC mediante una credencial vinculada a Visa, Visa liquida eso instantáneamente al comerciante en la red, on-chain. Si más tarde tú dices, oye, no, esto ha sido fraudulento, Visa no revierte ese pago en la blockchain, entre otras cosas porque no puede, sino que te reembolsa desde su propio balance a través del banco emisor. O El sea, al coste- final
tú tienes como una infraestructura donde sí o sí el pago ya ha pasado y no se puede revertir, y estos tíos han hecho una infraestructura por encima para decir, pero si pasa algo no te preocupes que yo tengo otra infraestructura para devolvértelo. Efectivamente. Los blockchains manejan la liquidación, mientras Visa y Mastercard mantienen esa capa de confianza por reembolso por fraude, resolución de disputas y recompensas. Ujú. Eh, Más caro. Sí, o sea, al final han cogido una buena idea y han dicho, y los intermediarios han dicho, pues yo voy a ponerme a intermediar también aquí, y entonces ahora tiene dos cosas por las que pasar en vez de una. Puede haber gente que le interese porque así no tiene que cambiar de stablecoins a salir de la blockchain, o sea, salir, perdona, de su billetera, etcétera. O sea, añaden un poquito de valor, pero entonces todos esos beneficios que se hablaban de los pagos con stablecoins, pues a través de estos intermediarios no suceden. Tenía Ujú, aquí otras iniciativas que ha habido por parte de gobiernos y comerciantes y bancos para intentar evitar toda esta infraestructura de pagos, pero la voy a dejar para otro día, porque hay dos muy interesantes en India y en Brasil, no sé si la conoces, que una es en India UPI y en Brasil sí, PIX, sí. que son, a mí sí que me parecen un riesgo, y han sido ya un riesgo real para Visa y Mastercard en débito en Brasil. Ujú. Sí, sí. Ahí lo que mucha gente, sobre todo gente alcista en Visa y Mastercard, te va a decir es que el negocio de Visa y Mastercard, el más rentable es entre geografías, y que eso no le va a hacer disrupción ni Pix ni UPI, pero sí que al final ha habido muchos países que han dicho, oye, estos datos son muy sensibles y son críticos para mí, entonces yo tengo que hacer mi infraestructura y no puedo depender de dos empresas americanas. Ujú. Bien, pues venga, para ir acabando, o para ir acelerando, los proveedores de servicios de pago, los Adyen, los Ujú, Shift4, los Stripe, aquí la idea de las stablecoins es un poco diferente a las redes de tarjetas, porque si un comerciante pudiera recibir el pago en stablecoins, como hemos dicho, no sería necesario. O sea, la tesis de cómo podrían disruptar las stablecoins a este tipo de procesadores es, oye, yo no necesito a nadie que me gestione aquí la liquidación porque me viene directamente del cliente, ¿no? ujú, ¿Qué pasa? Pues lo mismo que ha pasado con todas estas, con todos los ejemplos anteriores que hemos dicho. La mayoría de comerciantes no solo quiere ver simplemente su dinero aparecer en su cuenta instantáneamente. Estos pagos están integrados en toda la operativa empresarial y eso significa que necesita que estén vinculados con todas sus herramientas de gestión de riesgos, de fraude, em, ujú. las credenciales de sus clientes. Necesitan que se gestione el cumplimiento normativo, las licencias, el Know Your Clients, el Anti-Money Laundering, ¿cómo se dice? Sí, al final tampoco es algo que, o sea, contra las regulaciones contra el lavado de dinero, al final no es algo que tampoco puedas prescindir porque quieres. Es que luego viene el regulador y te dice, enséñame esto, y tú no tienes nada para enseñarle. Esperas que te aparezca todo el reporting y la conciliación integrados en tus sistemas ERP, los servicios de de tesorería, cómo gestionar la liquidez. Si es que es una Ujú, mierda todo. Entonces, el punto. Otra vez, los acquirers, las empresas que se dedican a la gestión de los pagos para empresas y demás, no solo gestionan la infraestructura del pago como tal, hay muchos servicios adicionales que las empresas necesitan y que les proveen. ¿Vale? ujú, Entonces la disrupción pues, es más complicada. Y por último, los pagos transfronterizos, pues es algo que yo sí que le veo un mayor riesgo potencial, especialmente cuando la gente que los utiliza saben un poco de tecnología y simplemente están mandando remesas de una persona a otra persona. Pero incluso ahí también muchas de estas empresas de remesas tienen regulaciones de Know Your Clients, que es conoce a tus clientes para poder efectuar pagos. No te creas que puedes enviar una cantidad grande de dinero a cualquiera sin haber pasado esos filtros. También blanqueamiento de dinero, etcétera. sí, Hay un montón de servicios adicionales que están dando. A lo mejor están cobrando mucho por ellos o no. Bueno,
esto todo es relativo, pero quiero decir, no es tan fácil como uno podría parecer de simplemente yo envío dinero inmediatamente y barato, porque hay un montón de cosas detrás que, como hemos dicho, la mayor parte es regulación, pero que de momento está para cumplir. Hasta que, Y, y además hay que decir que con todos los neobancos, las nuevas fintech y tal, o sea, perdón, el coste de enviar dinero es, a ver, hay un coste, pero no es nada espectacular que digas, buah, me voy a complicar la vida ahora para enviar algo. O sea, si tú envías dinero con Wise internacionalmente, no estás pagando un montón. depende otra vez el corredor que estés utilizando, pero Ujú, digamos que fintechs como Wise han conseguido reducir mucho este tipo de transacciones y esperemos que en el futuro haya muchas más, haya más competencia y tengan que incluso bajar los precios más. O aparezcan alternativas como esta. A mí, el transferir de peer to peer, o sea, de una persona a otra persona individual, dinero a través de una blockchain con gastos muy pequeños, me parece una idea sensacional. ujú. El problema es que si te equivocas, el dinero está perdido, otra vez. Sí, que no es todo tan bonito como parece, de primeras. Efectivamente, efectivamente. Y esa es la conclusión a la que llegué, que es ninguna. Dios dirá, pero las cosas no son tan fáciles como uno podría decir. Sí, esto va a disruptir completamente el sistema de pagos porque es inmediato y muy barato. Ya, pero Es que yo lo que veo es que al que menos le interesa es al gobierno perder un poco el control, la visibilidad de las cosas que están pasando, de cómo se está moviendo el dinero. Son países desarrollados y subdesarrollados, vamos, en todos. O en emergentes. Entonces, cuando, cuando algo no le interesa al gobierno y encima hay un montón de intermediarios que son encima privados, que tampoco están muy interesados en que esto se adopte o que les quite negocio, no sé si ocurrirá, pero lento va a ser. Eso. sí, tenemos las iniciativas gubernamentales de monedas digitales que, que de alguna manera vienen a competir no necesariamente con no necesariamente con las stablecoins por las características de blockchain que tienen las stablecoins o de poder operar en la blockchain, para saber qué hacen los gobiernos y seguro que quieren participar en estas palabras tan bonitas y decir que son Ya. muy innovadores. Difícil Sí, de sí. saber. Difícil de saber y Imposible. como Totalmente impredecible. yo sí que recomendaría a la gente que intente entender lo de UPI en India y PIX en Brasil, porque a mí sí me parece, podría ser uno de los tiros que podrían tener los gobiernos y tienen impacto. Tienen impacto, han tenido impacto en Visa, en Mastercard, en débito, han tenido impacto. Muy bien. Yo también, yo lo miré en su momento, me acuerdo. No lo he vuelto a mirar hace tiempo, pero sí que es verdad que, o sea, eso no es humo, lo que está No es pasando. humo. Luego han entrado Mercado Libre y Nu, por ejemplo, en Brasil con Pix a crear crédito a través de Pix. Claro. Es, es muy loco todo. Es difícil estar al día en todas estas cosas. Sí. Y además el ecosistema de pagos a mí siempre me ha parecido muy complicado. Mucha Sí, muy, muy, competencia. muy complejo, muy engorroso y Ujú. mucho. Un Frankenstein. Al final Un es un Frankenstein. Frankenstein. Mm. Bueno, Leandro, pues episodio 14 acabado. Recordaros a los que llegado hasta aquí, comentad si tenéis alguna pregunta, algún tema que os gustaría que tratásemos, etcétera. Estamos abiertos a ello. Sí. Bueno, Javi, hablamos ya la semana que viene, episodio 15, y se vienen episodios bastante potentes. Interesantes para las Navidades. Muy bien, pues un abrazo a Bueno, todos. un abrazo.